Faltan poquitos días para que se cumplan 10 años de lo que nosotros denominamos un crimen social, como bien lo dijeron acá quienes me precedieron, un hecho que marcó sin dudas un antes y un después en la ciudad de La Plata, en la vida de todos nosotros, y si lo seguimos definiendo como crimen social es porque creemos que esa definición explica mucho, porque las lluvias pueden haber sido, ponele, naturales, extraordinarias, pero las más de 89 muertes no lo fueron. Y el gobierno de ese momento, de Cristina Fernández de Kirchner, de Daniel Scioli en la provincia, de Pablo Obrera en la ciudad, sabían perfectamente que una tragedia así podía ocurrir. Porque entre el 2002 y el 2010 habían ocurrido al menos 4 inundaciones enormes en la ciudad de La Plata. Primero, bajo la intendencia de Julio Alac, que ahora nuevamente se pasea por las plazas de La Plata los fines de semana con el traje de candidato. Luego, con Pablo Obrera, antes del 2013, y habían sido advertidos por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la UNLP, habían sido advertidos de que había que hacer obras estructurales y urgentes para evitar una tragedia y no lo hicieron. Por eso decimos que hubo una enorme antesala al 2 y 3 de abril a esas inundaciones, y fue la de privilegiar los negocios de las grandes constructoras, la de privilegiar la especulación inmobiliaria. La Plata se convirtió en la capital de la especulación inmobiliaria, paradójicamente una ciudad en donde la emergencia habitacional es materia cotidiana, en donde existen miles de familias que viven en terrenos peligrosos, inundables, que no tienen acceso, como decía mi compañero, a los servicios elementales, que viven en la ladera de los ríos y arroyos, que viven al costado de las vías del tren, que no llegan ambulancias. La semana que viene se va a cumplir un año de la tragedia del barrio Cabezas, donde murieron 3 niños producto de la explosión de una garrafa y la ambulancia no llegó. Mientras todo eso pasa, todos los gobiernos miran para otro lado, miraron para otro lado. No solo le mira para otro lado, le sancionan leyes a su favor al negocio inmobiliario, les permiten la tala indiscriminada, la construcción de megatorres, la construcción de countries en terrenos que deberían ser terrenos absorbentes que podrían haber evitado una tragedia de esta envergadura, un crimen social, como decía Graciela, de esta envergadura. Por eso decimos que el 2 y el 3 de abril esa inundación también fue un monumento a la impunidad. Porque ni Pablo Obrera, que en ese momento se encontraba vacacionando en Brasil y que tuvo el tupé y el cinismo de publicar en Twitter una foto montada en donde estaba simulando que ayudaba a los inundados, ni Daniel Scioli, ni Ricardo Casal, ni ninguno de ellos tuvo la condena por los delitos cometidos. Recién 6 años después se hizo un juicio que no tuvo ni el contenido ni el resultado que los vecinos, las víctimas esperaban. Solo, como decían recién, una condena menor a un funcionario de último orden. Pero, como decía inicialmente, compañeros, esa impunidad tuvo una enorme contracara y fue la solidaridad y la organización por abajo desde el primer momento. Como lo hicieron ustedes, vecinos, vecinas en sus asambleas, pero también como se hizo en los centros de estudiantes, en las organizaciones sociales y políticas, las juntas internas, llegaron donaciones de todo el país. Llegó una donación de la provincia de Neuquén, de la fábrica recuperada bajo control obrero Sanón, que llegó a la esquina de 6 y 48, donde funcionaba la Facultad de Humanidades, estaba funcionando allí un interfacultades. Se organizaron brigadas de salud, yo en ese momento era estudiante de medicina, se organizaron brigadas de salud para ponerse a disposición de los problemas que estaban surgiendo en los barrios, producto de las aguas. Nosotros en ese momento los sintetizamos en una consigna, en unas pintadas que decían solidaridad por abajo, solidarios los de abajo, culpables los de arriba. Y creemos que fue así, porque efectivamente la autoorganización por abajo en los barrios, en las asambleas, fue lo que permitió mantener la memoria viva hasta el día de hoy, seguir denunciando la impunidad, seguir exigiendo justicia, seguir exigiendo un plan de contingencia, un sistema de atención temprana. Pero además, seguir desmantelando, seguir desnudando, que ese modelo de ciudad sigue vigente hasta el día de hoy, sigue vigente sobre todo, además, bajo el gobierno del actual intendente Julio Garro, que hace poquitos días nomás, en la apertura de las sesiones del Consejo Deliberante, declaró el 2 de abril como el Día de la Solidaridad Platense, como si eso resolviera algo.
mientras profundiza y refuerza un modelo de ciudad para unos pocos, mientras las enormes mayorías no tenemos acceso a la vivienda, no tenemos acceso a la casa propia. Los alquileres, como decía mi compañero, están por las nubes. Entonces, compañeros, compañeras, sí quería destacar esto, la solidaridad y la organización por abajo. El domingo tenemos que ser miles en las calles porque todas estas consignas siguen vigentes, porque seguimos exigiendo la justicia para las víctimas de la inundación, la condena a los responsables políticos, los planes de contingencia y todas estas demandas que decíamos recién. Nos vemos el domingo, muchas gracias. Yo creo que solamente la izquierda es la que nos ha ayudado, y no por hacer política, sino ninguno. Acá ven alguno de los otros partidos, alguno está interesado en lo que nos pasó el 2 de abril del 2013. Por favor, luchen porque nuestros muertos tengan la cifra real y que todos sepan cuántos fallecieron acá y que fueron escondidos gracias a la política que estaba en ese entonces y que siguió. Tiene que encararse un nuevo modelo de obras para esta nueva ciudad que hoy está. Y que se sigue construyendo la cuenca alta y que no está acompañada de obras. Ante los daños materiales ocasionados por la inundación, que llegaron en muchos casos a la pérdida total de las viviendas, las asambleas reclamamos por subsidios para los damnificados, los cuales nunca se aprobaron, pese a las promesas de distintos representantes del partido gobernante. Solo hubo unos pocos subsidios otorgados que utilizó el intendente Bruguera discrecionalmente para su campaña electoral. Esto del desastre es el riesgo mal manejado, no es la lluvia. Es el riesgo mal manejado. Esta ciudad está en riesgo, estamos en riesgo, hay que manejarlo bien para que no ocurra un desastre. Años han pasado, los responsables políticos no están, nunca Scioli pasó por la justicia, nunca Obrero pasó por la justicia, el intendente Garro era diputado provincial en ese momento, hicieron una pantomima dentro en ese momento de armado de comisiones que no hicieron absolutamente nada. Y sin embargo, los vecinos que tuvimos que hacer, bueno, organizarnos, ir a la justicia penal y terminar en este juicio escandaloso, abreviado, que impidió que cada uno de nosotros pudiéramos decir lo que teníamos que decir en el debate judicial. Una década marchando, una década de lucha por memoria, verdad y justicia, por el esclarecimiento del número real de víctimas fatales, por la finalización del plan de obras hidráulicas, por la difusión del plan de reducción del riesgo por inundación.